Y algo muy curioso es que la manera que te voy a contar hoy de hacer un déficit calórico de este estilo es muy diferente a la que la mayoría de los nutricionistas utilizan cuando arman planes de alimentación para bajar de peso o mejorar su composición corporal. Al menos la mayoría de los nutricionistas con los que hablé, ninguno lo maneja de esta forma. Durante mucho tiempo creí que para llevar una alimentación y una composición corporal sana no hacía falta contar calorías, que no servía para nada. Pensaba que tenía que ponerle el foco a la calidad de los alimentos que estaba consumiendo y administrarlos según las respuestas hormonales que iba teniendo mi cuerpo en base a lo que consumía. Pero hoy, si bien considero que gran parte de una alimentación saludable corresponde con la calidad de los alimentos y los procesos hormonales, también entiendo que para llegar a ciertos resultados precisos en lo que es mi composición corporal, es necesario aprender a utilizar los macronutrientes y el conteo calórico. Y antes que nada me gustaría aclarar que no soy nutricionista, yo soy kinesiólogo y esto no es un consejo de nutrición para nadie. Simplemente estoy documentando mi proceso con los distintos abordajes que utilizo para mi salud y quiero compartírselos para que ustedes puedan asesorarse con las personas correctas y ver si este camino les puede servir a ustedes también. Hace un par de años, cuando comencé a trabajar sobre mi salud activamente en todos los aspectos que componen mi salud, sabía que no estaba teniendo ningún tipo de cuidado ni con cantidades ni calidades de lo que consumía respecto a la alimentación. Y claramente por eso tenía los resultados que tenía. Estaba excedido de peso y estaba pesando alrededor de 102 kilos. Quizás el peso no era lo único importante porque podría ser de composición muscular, pero la realidad es que tenía mucho acúmulo de grasa teniendo en cuenta que mido 1,89. Pero la verdad es que venía cuestionándome muchas cosas sobre el abordaje de salud convencional, cualquier tipo de abordaje, nutricionistas, kinesiólogos, médicos. Entonces empecé a investigar por mi cuenta, básicamente porque no quería ir a un nutricionista y que me dijera exactamente qué tenía que comer, que me estuviera controlando. Prefería de alguna manera empezar a instruirme yo mismo y empezar a ver qué información encontraba para buscar un profesional acorde. En esa búsqueda, hace ya varios años, alrededor de 2017, 2018, en ese momento encontré bastante información novedosa para mí, porque acá en Argentina no circulaba mucho sobre dieta paleo, dieta keto, ayunos intermitentes o incluso alguna alimentación low carb, baja en carbohidratos. Eso se estaba poniendo muy de moda en Estados Unidos e incluso habían puesto de moda algunos libros como Alimenta tu cerebro y varios de ese estilo donde se empezaba a hablar también de la microbiota y la importancia de ayunar y de darle descanso al sistema digestivo para poder contribuir a la salud del intestino. Entendiendo un poco todo eso, empecé a aplicar algunos de estos conceptos, algo de ayuno, algunas dietas bajas en carbohidratos y ultraprocesados, y empecé a utilizar una dieta más, como se le llama, ancestral o más natural, alimentos reales. Simplemente haciendo esto, respetando una alimentación real y funcional a lo que somos nosotros, sumado a no comer tantas veces al día y darle más periodos de descanso a mi sistema digestivo con algunos ayunos intermitentes, logré bajar hasta 16 o 17 kilos. Estaba pesando alrededor de 85 kilos más o menos. Pero en esa etapa mi foco siempre estuvo puesto en la calidad de los alimentos y la cantidad de comidas que hacía al día. Hasta ese momento nunca me había puesto a controlar la cantidad de calorías o las porciones de mi comida cada vez que consumía algo. Y eso hizo que con el pasar del tiempo tuviera un efecto rebote y me quedara siempre estancado rondando los 90 kilos. Claramente no tenía el físico que quería y ni siquiera aumentando un montón mi frecuencia de entrenamiento y la intensidad de los entrenamientos lograba mejorar esa composición. Así que esto me llevó a seguir investigando y a consultar con varios amigos y colegas que saben mucho más que yo sobre el tema, y ahora que yo ya entendía las bases de la alimentación saludable, comer de calidad y la frecuencia de comidas que hacía durante el día, me sugirieron que debía empezar a trabajar sobre el conteo de calorías, el manejo de los macronutrientes para lograr esos resultados drásticos en mi cuerpo. Y aclaro esto porque me parece súper importante no solamente para la alimentación, sino también para cualquier abordaje en salud, cualquier abordaje que tenga que ver con sanar tu cuerpo, de poder ponerle prioridad a lo que es la calidad de los hábitos que tenés, de lo que consumís, de cómo te movés y de todo lo que haces durante tu día a día, y después ponerle foco a la cantidad. No sé si esto le sirve a todo el mundo, pero para mí es una prioridad que empecemos a hacer las cosas mejor antes de hacer más o menos de lo que estamos haciendo. Mi objetivo más grande era poder aprender de cómo generar estos cambios en mi cuerpo a través de la alimentación y poder hacerlo sostenible en el tiempo, ya que no me gustaría estar teniendo que contar y medir los alimentos toda mi vida. Entonces, un amigo me dio varios consejos y me armó una planificación específica a lo que yo estaba buscando. Y algo muy curioso es que la manera que te voy a contar hoy de hacer un déficit calórico de este estilo es muy diferente a la que la mayoría de los nutricionistas utilizan cuando arman planes de alimentación para bajar de peso o mejorar su composición corporal. Al menos la mayoría de los nutricionistas con los que hablé, ninguno lo maneja de esta forma. Muchísimas de las personas que miran mis videos no están suscritas a mi canal.
Así que si te gusta este tipo de contenido y querés enterarte cuando subo videos como este, suscríbete y dale un me gusta, que también nos ayudas a llegar a más personas que lo necesiten. Este déficit calórico me está dando muy buenos resultados y sobre todo está acompañado de muy buenas sensaciones sin estresarme ni psicológicamente ni fisiológicamente, lo cual para mí es súper importante porque lo hace más fácil de mantener a largo plazo, ya que no estoy sufriendo en el proceso. Lo primero que hice fue hacerme un estudio de composición corporal, se llama InBody. Es básicamente como una antropometría, pero de manera más digital, más moderna. Con este estudio podemos detectar dónde se alberga la mayor cantidad de grasa en mi cuerpo, cómo manejo el porcentaje de masa muscular y el porcentaje graso y varias composiciones más de mi cuerpo. Con esta información, sumado a mi distribución de entrenamientos, mi actividad diaria, mis hábitos y gustos de comida, mi amigo se sentó y me armó una planificación a medida para lo que yo necesitaba. Algo que es clave para mí de esta planificación y de este déficit calórico, algo atípico a lo que estamos acostumbrados, es que me armó el programa en instancias semanales. Es decir, me armó algunas semanas donde el déficit calórico semanal era mucho más alto y algunas en las que era un poco más bajo. Esto me permitió no estar en un estrés constante con la comida. No solamente el estrés psicológico, también el fisiológico, que es igual de importante a manejar para tener buenos resultados. Cuando hacemos un déficit continuo y mantenido durante mucho tiempo, cuando es muy prolongado, eso empieza a generar estrés en el cuerpo, la tasa metabólica, es decir, lo que gastamos nosotros para subsistir, empieza a bajar y es lo que se conoce como ralentizar el metabolismo. Pero te cuento más específicamente cómo fui distribuyendo las semanas. La primera semana del plan fue para ponernos a punto y fue una especie de normocalórico. Estaba un poco en déficit, pero no era un déficit muy grande. Esto fue con el objetivo de ver cómo me sentía con la distribución de comidas, con las porciones y ver cómo respondía mi cuerpo. Luego hicimos 3 semanas alternadas. La semana 2 fue la semana en la cual hicimos un déficit mucho más profundo, buscando ingerir 5.000 calorías menos de las que consumía por semana. Básicamente, en base al InBody, a este estudio que me hice, más o menos el gasto calórico que yo tenía, todas las calorías que yo gastaba día a día, era alrededor de 2.400. Entonces sacamos la cuenta y en una semana serían alrededor de 16.800 calorías e hicimos un déficit de 5.000 aproximadamente. Buscamos ingerir durante toda esa semana entre 1.700 y 1.800 calorías. La tercera semana fue un déficit algo más tranquilo. En vez de buscar reducir en la semana 5.000 calorías, bajamos a 2.500. Sigo en déficit, pero no es tan estresante ni tan estricto. Y la última semana volvimos a repetir un déficit más alto, cercano a 5.000 calorías. Algo que es muy práctico para mí, y esto me lo adaptó mi amigo específicamente porque a mí no me molesta y me resulta fácil de ejecutar, es no variar demasiado las comidas. Básicamente me manejo comiendo proteína animal, carne de res o carne de pollo, huevo, ensaladas de rúcula o de zanahoria, papa y fruta. Aunque eventualmente también incluía algo de miel y algo de yogur griego. Solo modificando esto ya vi muchísimos cambios en mi físico, pero obviamente esto no es lo único. El entrenamiento es igual de importante y hay que saber dosificarlo y agregárselo a este plan. Pero van a ver que tampoco hace falta matarse entrenando y ahora les voy a explicar por qué. Como ya saben, yo no entreno con gimnasio convencional y utilizamos la metodología Functional Patterns, lo cual para mí fue un gran desafío porque mucha gente relaciona este método, FP, con la rehabilitación y no con el desarrollo atlético, con el entrenamiento físico intenso e incluso para mejorar la composición corporal o generar una hipertrofia. Sin embargo, estoy encontrando la manera de utilizar este método como mi único método de entrenamiento en el gimnasio y es increíble lo bien que se siente poder trabajar la hipertrofia, un gran trabajo muscular, sin sufrir de esas clásicas molestias, lesiones y dolores articulares que uno siente cuando va al gimnasio y trabaja repetidamente con mucho peso. Como les decía, no hace falta que entrenen demasiado ni se maten entrenando. Yo actualmente estoy entrenando solamente 3 veces a la semana en el gimnasio. De esos 3 entrenamientos, por lo general hay uno que dura 1 hora y es algo más intenso y los otros 2 rondan entre 30 y 45 minutos. Todos tienen un gran componente correctivo de este método llamado Functional Patterns, pero también tienen un gran trabajo muscular para estimular la hipertrofia. Sumado a esto, hay 2 días a la semana en los que yo hago deporte. Yo participo en un torneo de básquet y los jueves entrenamos 1 hora y los domingos tenemos partidos. Y para mí esto es súper clave de entender, el rol que ocupa el entrenamiento en el gasto calórico diario que tenemos. Normalmente la gente piensa que un 80% de las calorías que gasta las gasta en el entrenamiento, un 15% las gasta en sus actividades diarias, como digerir, dormir, su sistema inmune, básicamente para sobrevivir, y el otro 5% lo gasta en
actividades no intensas, como caminar, trasladarse, subir escaleras. Pero esto no funciona así y te voy a explicar cómo se compone tu gasto energético total durante el día. De un 50 a un 70% corresponde a tu gasto energético diario para mantener tu metabolismo, básicamente para poder sobrevivir. Esto se conoce como la tasa metabólica basal. Luego, de un 5 a un 20% se gasta en actividad física no exigente, cosas como les nombraba antes: salir a caminar, utilizar escaleras, andar en bicicleta o trotar. Y esta parte que te voy a nombrar ahora te puede llamar la atención, pero de un 10 a un 15% de ese gasto energético diario que tenés, esas calorías que gastás durante el día, corresponde a cuando vos estás digiriendo los alimentos. Y esto entiendo que es bastante importante porque ese gasto energético en digerir esos alimentos varía según el tipo de alimento o de macronutriente que estés ingiriendo. Por ejemplo, las proteínas consumen entre un 20 y un 30% de esas calorías ingeridas para poder digerirse. Es decir, si ingeriste 100 calorías de una proteína, vas a gastar entre 20 y 30 para poder digerirlas. Pero las grasas, por ejemplo, solamente van a utilizar de un 0 a un 3% de esas calorías. O sea que si ingeriste 100 calorías de una grasa, vas a gastar de 0 a 3. Esto te puede ayudar a distribuir los macronutrientes de una manera más específica y no estar todo el tiempo contando las calorías en base a la cantidad de alimento que estás ingiriendo. Y cerrando este consumo energético total durante el día, viene el último 5 a 15% que corresponde a tu entrenamiento de alta intensidad. Es decir, todo lo que hagas en el gimnasio va a estar impactando solamente en un 5 a un 15% de las calorías que consumís. Esto me ayuda a poner el foco en las cosas que más impacto tienen en mi gasto calórico diario. Administrar mejor mis macronutrientes consumidos durante el día o mi actividad física no exigente, como salir a caminar o moverme por escaleras, tiene mucho más impacto que ponerle demasiado foco al entrenamiento y toda la energía ahí. En fin, entendiendo todas estas estrategias y el plan que me ayudó a armar mi amigo, en estas 4 semanas logré bajar 4 kilos, pero no importa solamente el peso. Lo que aún no tengo es una medición precisa de cómo variaron mis porcentajes de grasa y músculo en el cuerpo, pero te voy a ir dejando algunas fotos para que veas los cambios que ya se van notando. La idea es cada 2 o 3 meses volver a hacerme un InBody o alguna antropometría para tener un dato objetivo de cómo va cambiando mi composición corporal. Armé este contenido porque mucha gente me pidió que les comparta cómo iba logrando mi resultado, mi cambio físico en las redes, y quería compartírselos. Pero si quieren, cuéntenme qué les gustaría saber de este proceso, si este tipo de contenido les aporta o no, y los leo en los comentarios. Y si creen que este contenido les puede servir a alguien, compártanlo y suscríbanse, que me ayudan un montón. Nos vemos pronto.